Saludos, y con este panorama de esta toma de algunos de los libros que tengo sobre videojuegos, comienzo este segundo video sobre la teoría del videojuego, ahora referente a los juegos móviles. En el video anterior, que trataba de la disonancia ludonarrativa, me preguntaron qué opinaba respecto a esto, respecto a los juegos de móviles, y no sabía si hacerlo desde la perspectiva de un video de reflexión o desde la teoría, y decidí hacerlo desde la teoría porque me parece algo bastante profundo y bastante interesante analizar. Bueno, voy a retomar algunos conceptos que no son propiamente del videojuego para explicar la razón o tratar de ver un paradigma para entender a los videojuegos móviles, y todo va a nacer desde la industria cultural. Bueno, la industria cultural, ahí para que se vea bien, la industria cultural es un concepto que nace a partir de dos científicos de la Escuela de Frankfurt, que son Theodor Adorno y Max Horkheimer. Ambos, pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, deciden irse a los Estados Unidos durante el gobierno del nazismo. Establecidos en Estados Unidos, empiezan a crear el concepto de industria cultural. Este concepto decía que las personas, sea cual sea su necesidad, bueno, se fundamenta desde el capitalismo. El capitalismo habla sobre la necesidad que tenemos de industrializar los procesos, sea cual sea el proceso que realizamos, con tal de generar un mayor ingreso. Este mayor ingreso, que se ve reflejado obviamente en el nivel de industrias que genera las ciudades, por ejemplo, se puede llevar también, extrapolar a productos que son de cultura, de cuestiones de consumo cultural. El consumo cultural puede ser referente cultural, ahí está, puede ser referente, por ejemplo, a cuestiones como el cine, puede ser cuestiones también como la música, puede ser la lectura, por ejemplo, libros, y obviamente pueden estar involucrados los videojuegos. Obviamente esto a cuestiones de última etapa. Bueno, los videojuegos, en el caso de la industria cultural, obviamente fomentan el consumo. ¿Qué se refiere el término de industria cultural? Bueno, se dice que cualquier persona magnifica la producción con tal de que pueda generar una venta y pueda vivir respecto de esta venta a partir de la masificación de algo que hace. Por ejemplo, los campesinos masifican las maneras de generar sus productos, y muchas veces involucrando procesos no naturales. La industria en general masifica los productos de consumo. Todo esto también se puede llevar al consumo cultural. Los videojuegos, el cine, la música, los libros, todo eso se puede masificar para generar una verdadera industria referente al consumo, en este caso de la cultura. Los videojuegos son un ejemplo claro de cómo cada vez se hacen videojuegos mucho más caros para cumplir metas mucho más grandes de consumo. Ahora bien, el proceso que trato de explicar tiene que ver con un concepto que se gesta tiempo después, ya en los años 80, que tiene que ver con la economía cultural. La economía cultural dice que a partir del consumo de ciertas cosas que se generaron en la industria cultural, se genera toda una economía la cual tiene que aprender a sobrevivir. A mayor gasto, se supone que tendría que haber a mayor gasto o mayor inversión, tendría que haber mayor beneficio, pero desgraciadamente para los creadores de los videojuegos esto se ha visto mermado. ¿Qué pasa con los videojuegos por ejemplo, de dispositivos móviles? Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento no es una muerte de la industria cultural del videojuego, sino una transformación de industria cultural, de una economía cultural a otra economía cultural. Se va de un gasto, de un lugar donde se gasta más
y se gana prácticamente lo mismo, en un lugar donde se gasta menos y se puede ganar igual o más que lo que se ganaba anteriormente. Lo único que estamos viendo es un cambio de cultura para nosotros que crecimos con el videojuego como industria cultural metida en los tiempos del consumo masivo de los cartuchos, de los discos, del videojuego como tal. Cuando vimos el crecimiento del videojuego como parte de una industria cultural, se nos hace como una pérdida de identidad el hecho que ya no veamos este consumo cultural que nosotros veíamos a partir de esta industria cultural. Lo que estamos viendo por consiguiente es que el consumo cultural existe, sigue, pero solo se está transformando en un proceso un poco más fácil de explicar en cuanto a gastos para un consumo mucho más simple. A mí en lo personal no me gusta, pero eso no quiere decir que esté matando la industria, simplemente está transformando la industria, como bien lo anticipaba Adorno y Horkheimer, para generar todo un equilibrio, un nuevo equilibrio, y con ello una manera distinta de consumir la cultura, en este caso el videojuego. Lo mismo pasa con la música, pasa con los libros digitales. La única cosa es que no se muere la industria, se está transformando, nos guste o no, y así es como lo tendríamos que entender.